Una niña yacía en la cama, aterrorizada por la mañana. Deseaba poder pasar todo el día soñando, porque la realidad era demasiado cruel. Su nombre es Asahina Wakaba. Al amanecer, la tristeza la invadió. Ella entró al baño y se echó agua en la cara. «Mírate en el espejo». Colocó su mano sobre el cristal, susurrando sobre su apariencia demacrada. Creía que no podría enfrentarse a su familia en ese estado. La escena cambia, y pasamos al desayuno en casa. Wakaba, con su uniforme, saludó a todos con una sonrisa radiante. Su padre dejó el periódico y respondió con voz cálida, notando lo alegre que se veía su hija hoy. Su madre intervino y dijo que todos se sienten felices después de un largo sueño, y le aconsejó que se despertara más temprano con más frecuencia. Un niño pequeño también saludó emocionado a Wakaba buenos días. Era su hermana gemela, Asahina Futaba, llena de emoción. Saltaron felices, exclamando que hoy hacía un tiempo precioso. La niña estaba encantada de ver la luz del sol entrando por la ventana. Wakaba, compartiendo el entusiasmo de su hermana, estuvo felizmente de acuerdo en que era refrescante ver el cambio de clima después de una semana de lluvia continua. Sin embargo, su padre frunció el ceño y se quejó de que no le gustaba la lluvia. Le dio escalofríos en la espalda. Futaba se echó a reír al ver la expresión exagerada de su padre. Pero su madre rápidamente le recordó que debía desayunar rápido o llegaría tarde a la escuela. Wakaba asintió y dijo que no soportaba llegar tarde. Curiosa, le preguntó a su padre qué había comprado ayer. Emocionado, reveló que era algo que había estado esperando durante mucho tiempo. Wakaba bromeó diciendo que debía ser un modelo Mandam, llamándolo nostálgico. Molesto, la corrigió rápidamente. «Es Vandam, no Mandam». Y le recordó que ya se lo había explicado incontables veces. Futaba bromeó diciendo que las dos palabras sonaban igual, pero su padre lo desestimó, lamentando que nadie entendía la grandeza del sueño de un hombre. Wakaba inmediatamente elogió su modelo, lo que instantáneamente le levantó el ánimo. Él prometió con alegría darle una chaqueta roja secreta la próxima vez. Wakaba sonrió con cariño, diciendo que jamás rechazaría semejante regalo. Pero entonces, el tic-tac del reloj los devolvió a la realidad. Llegaban tarde. Las dos hermanas se pusieron los zapatos apresuradamente y salieron corriendo por la puerta. Una sonrisa radiante iluminó su rostro. En la estación de tren, Futaba se despidió con la mano. Su sonrisa se iluminó mientras expresaba lo mucho que apreciaba los momentos que pasaba con su hermana. Pero mientras Wakaba continuaba sola, una sensación de pesadez la invadió gradualmente. La alegría fugaz se desvaneció y supo que lo que le aguardaba no sería fácil. Entonces, Wakaba se sentó en silencio en su silla, con los ojos cargados de tristeza. Cerca de allí, escuchó una conversación entre dos compañeros de clase. Uno preguntaba si el otro había visto el mensaje de la noche anterior. La otra persona se disculpó diciendo que se había quedado dormida, y luego bromeó diciendo que podría obligarlo a ir al karaoke como castigo. Al cambiar de tema, notaron a Wakaba y comenzaron a burlarse de ella, comentando con sarcasmo que siempre fingía ser una estudiante diligente y que sus únicos amigos eran sus libros. Justo entonces, Nanase Ikumi, una de sus compañeras de clase, se adelantó, expresando su frustración por el trato cruel que le daban a Wakaba. Pero Wakaba permaneció impasible, simplemente suspirando suavemente y admitiendo que tampoco podía soportar a Shuji. Shuji sonrió levemente, comentando que Nanase era realmente una persona especial, a diferencia de Asahina. Se giró para preguntarle a Torimaki su opinión. Y ella asintió, diciendo tranquilamente que solo estaban ayudando a Wakaba. Comentó que Wakaba era una muchacha inmoral que encontraba placer en su propio sufrimiento. Con la cabeza gacha, Wakaba reflexionó sobre todo, preguntándose por qué las cosas habían resultado así. Su único error fue querer una vida escolar normal. Comunicarse con los demás siempre ha sido un gran desafío, lo que le dificulta hacer amigos. Esperaba que las cosas mejoraran al entrar a la preparatoria, pero nada salió según lo planeado. Se culpaba a sí misma por todo, sintiendo solo críticas y rechazo durante los últimos 6 meses. Ocultando sus heridas en lo profundo, Wakaba se preguntó si alguna vez había pensado que la vida en la escuela secundaria sería divertida. Pero ella estaba equivocada. Ella nunca quiso ninguna de estas cosas. De repente, Nanase golpeó su mano sobre la mesa, su voz aguda y fría mientras daba la orden. Ella exigió que Asahina dejara de ignorarla.
Asahina la miró directamente y respondió con voz fría. «Pregunte por qué». Nanase, sintiéndose presionada y enojada, le gritó a Wakaba, preguntándole si no podía hacer nada acerca de su comportamiento constante en lugar de defenderse. Wakaba se disculpó en silencio. Nanase la miró con una expresión distante y pesimista. Él la agarró del cabello, con voz aguda y fría, mientras le advertía que no fuera arrogante solo por su apariencia. Ella tiró del cabello de Wakaba mientras hablaba. Cuando sonó la campana del recreo, el profesor salió del aula. Y Wakaba abandonó el aula en silencio. Con su lonchera, buscó un rincón tranquilo para comer. Al encontrarlo, Wakaba se sentó, solo para descubrir que la comida se había enfriado. Suspiró, pensando que era mejor así que se echara a perder. Pero sus ojos se iluminaron cuando vio una comida bellamente presentada, que ofrecía una rara sensación de comodidad. En esos momentos, se sentía más cerca de su familia, aunque en el fondo, ella deseaba no tener que ir a la escuela, pero sabía que compartir esto con sus padres solo los preocuparía. Y no quería verlos disgustados. Decidida a guardar silencio, se dijo a sí misma que solo necesitaba perseverar un año más, sabiendo que su clase pronto cambiaría. Mientras comía, Wakaba escuchó un fuerte ruido que la sobresaltó. Las voces parecían resonar detrás de los arbustos, donde un niño enojado llamaba al otro persona despreciable, desafiándolo a repetir las palabras. El segundo hijo replicó, diciendo que el primer hijo no se dio cuenta del verdadero valor de Galge y había comenzado a burlarse de su nombre. Bizen Ryoichi parecía enojado, afirmando que la otra persona solo estaba fingiendo y llamándolo idiota. La otra persona replicó que simplemente quería decir que las chicas se ven hermosas sin gafas. Pero si Ryoichi se quitaba las gafas, parecía realmente aterrador. La ira de Ryoichi estalló y comenzó a pelear. Esto dejó a Wakaba confundido, sin entender por qué estaban discutiendo así. En medio del caos apareció otra persona, Nakagawa Shun, instándolos a detenerse. Le aconsejó a Ryoichi que no reaccionara exageradamente y le advirtió a Haruto que no iniciara otra pelea sin motivo. Ryoichi estaba enojado porque Haruto lo había insultado. Wakaba reconoció a los tres hijos. Reconoció a Nakagawa-kun, el mejor estudiante de la clase, quien siempre obtenía altas calificaciones en los exámenes, incluidos los nacionales. Sus logros habían alcanzado tal nivel que parecía que solo él podía elevar la reputación de la escuela. Ryoichi, conocido por su impresionante fuerza física, se ganó un lugar regular en el equipo de fútbol. Su riqueza era evidente. Incluso tenía un sirviente personal. Ambos eran muy populares en la escuela. En ese momento, Ryoichi declaró que le enseñaría a Haruto la verdadera naturaleza del eroge. El chico regordete se agarró el estómago y le preguntó a Ryoichi si estaba hablando de músculos cerebrales. Luego lo llamó niño malcriado. Se reveló que el chico gordito era Iruma Haruto, quien, con una amplia y alegre sonrisa, declaró que demostraría que su barriga no era solo para lucirse. Wakaba explicó que a Haruto a menudo lo llamaban feo, gordo y sucio durante la ceremonia de apertura. Estaba tan molesto por un partido fallido que lo sacaron a rastras. Con su peculiar apariencia, Haruto recibió innumerables apodos. Ryoichi le dice a Haruto que todos los juegos promueven la salud y se pregunta cuál es el propósito de vivir una vida tan superficial y tonta. Haruto replicó, diciendo que cada juego tiene sus propias tonterías, pero también es muy divertido. Ryoichi se dio cuenta de que Haruto solo decía tonterías, viviendo en un mundo de fantasía en 2D, ajeno a la realidad en 3D. Aunque sabía que todos lo odiaban, Haruto permaneció indiferente, dejando a Wakaba desconcertado por su actitud despreocupada. Mirando su lonchera, pensó para sí misma que desde que entró a esta escuela, nunca había sonreído verdaderamente desde el corazón. La actitud despreocupada de Haruto la sorprendió. Ella terminó su comida rápidamente y se fue en silencio. Nanase estaba charlando con amigos, sintiéndose aburrida y preguntándose: ¿por qué la gente encuentra esta monotonía tan pacífica? Se sintió aliviada porque el examen se acercaba. Ojalá pase algo interesante. Es como si alguien cayera dramáticamente. De repente, escuchó un grito que se apagó. Una persona odiosa. Ella estaba confundida, sin entender lo que estaba pasando. Ese sonido provenía de una discusión entre Ryoichi y Haruto. Ryoichi intentaba contener a Haruto,
quien estaba furioso y lo acusaba de coquetear con todas las chicas. Nanase se sintió confundida, sin entender por qué siempre terminaban discutiendo todas las mañanas en la puerta de la escuela. Ryoichi, molesto, le dijo a Haruto que dejara de repetir esas palabras sin sentido. La criada de Ryoichi apareció con una lonchera especial llena de su comida favorita. La mención de Karaage dibujó una sonrisa de satisfacción en el rostro de Ryoichi. Haruto presenció esta escena y se puso celoso, incapaz de controlar sus emociones. Empezó a llorar, gritando que era una sociedad injusta si alguien no recibía una lonchera llena de amor. Gritó, diciendo que el gobierno japonés debería hacer algo al respecto. Ryoichi explicó que su criada era como de la familia, como una hermana mayor o una madre. Cuando ella hizo pucheros, Ryoichi le preguntó por qué. Nakagawa consoló a Haruto, diciéndole que no se preocupara por Ryoichi, porque solo estaba un poco loco. Haruto se secó las lágrimas y sacó un cómic de su bolso, diciendo que su sueño de un mundo 3, de perfecto, nunca se haría realidad, y que solo podría casarse con una chica 2D, de las que había miles. Shuji se sintió frustrada y les contó a sus amigos sobre las constantes discusiones que comenzaban cada mañana y cómo ya no podía soportarlo más. Ella creía que Haruto se había convertido en una carga para la escuela y que su arrogancia solo estaba creciendo. Desde que se hizo amiga de Ryoichi, Nanase ha comenzado a pensar en ello. Y Shouji le preguntó qué estaba pensando. Una idea apareció en la cabeza de Nanase. Ella decidió usar Wakaba para sus propios fines. El objetivo es destruir 2 objetivos con una sola piedra. Mientras tanto, Wakaba estaba sentado tranquilamente en el aula. Cuando un ruido repentino en el exterior llamó su atención, Wakaba curiosa salió. Y vieron a Nanase rodeada de un grupo de chicas, todas admirando un atractivo objeto en su mano. El artículo era tan hermoso que incluso Wakaba quedó cautivado por él. Pero rápidamente dio un paso atrás, diciéndose a sí misma que no tenía motivos para quedarse. Para su sorpresa, Nanase le hizo un gesto para que se acercara, y, en un tono inusualmente amable, prometió mostrarle el adorno en privado. Wakaba dudó, dudando de esas palabras. Ese tipo de amabilidad no era común en ella. Pero entonces Nanase la animó gentilmente una vez más. Wakaba comenzó a preguntarse qué había cambiado. Se apresuró a acercarse para examinar el adorno en la mano de Nanase. Cuando se lo mostraron, lo admiró profundamente. Y preguntó si era un espejo de bolsillo. Sosteniéndolo cuidadosamente en su mano, quedó cautivada por su belleza, pero de repente sintió una fuerte sacudida. El espejo se le resbaló de la mano, cayó al suelo y se hizo añicos. Nanase gritó de incredulidad, exigiendo saber qué había hecho Wakaba. Wakaba entró en pánico y ansiosamente insistió en que no era su culpa. Alguien la había empujado por detrás. Nanase comenzó a fingir lágrimas, afirmando que el espejo era un regalo de cumpleaños caro y preguntando burlonamente si Wakaba podía pagarlo. Sintiéndose avergonzado y culpable, Wakaba se disculpó repetidamente. Nanase vio que estaba avergonzada y compasiva. Veía a Wakaba como una niña pobre e insignificante. Ella dijo que sabía que Wakaba no había roto el espejo intencionalmente y que la perdonaría. Wakaba se sintió aliviado y agradecido, pero entonces Nanase añadió otra condición. Wakaba inclinó la cabeza de manera sumisa, diciendo que estaba dispuesta a hacer lo que Nanase pidiera. Nanase, intentando engañar a Wakaba, sonrió con picardía y sugirió jugar un partido de penaltis. Con una sonrisa traviesa, le dijo a Wakaba que le confesara sus sentimientos a Haruto e invitarlo a pasar el rato conmigo. Añadió con una sonrisa burlona que Wakaba debería convertirse en la novia de Haruto. Wakaba estaba completamente atónito, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Ella inclinó la cabeza, las lágrimas brotaron de sus ojos y se hundió en pensamientos profundos, abrumada por el miedo y la incertidumbre. Al ver su vacilación, Nanase le preguntó en tono de broma si conocía a Haruto desde primer grado. Wakaba tembló y asintió vacilante. Es un tipo gordo y repugnante, un tipo tonto y extraño, que siempre dice cosas desagradables. Shouji, del grupo de amigos de Nanase, expresó su frustración con Haruto, calificando su personalidad de molesta e insoportable. Agregó que habían decidido darle una lección. Y ahora es el momento de jugar un juego con él. Wakaba, confundida, le preguntó por qué tenía que confesar sus sentimientos. Nanase se burló, diciendo que era tan ingenua como aparentaba. Continuó describiendo a Haruto como un chico peculiar y tonto
que nunca había tenido novia. Al notar la expresión confusa de Wakaba, Nanase señaló su hermoso rostro y le preguntó si sabía qué pasaría si expresaba sus sentimientos. Con una sonrisa traviesa, Nanase dijo que la seguiría como un mono. Shuji propuso un plan que funcionaría una vez que se acercaran y su relación se profundizara. Haruto comenzará a pensar bien de Wakaba y luego revelarán que fue solo una broma. Cuando Haruto la siga como una cucaracha, acabará entendiendo cuál es su lugar. Shuji dijo con entusiasmo que este plan les aseguraría vivir el resto de sus años escolares en paz. Solo querían enseñarle una lección sobre su valor. Al escuchar esto, Wakaba se quedó atónita, como si se negara a participar en su plan. Nanase recogió el espejo roto y dijo que Wakaba estaba actuando como si tuviera una opción. Amenazó con quejarse a los padres de Wakaba, mostrándoles el espejo roto. Permítanme reiterar que Wakaba prometió hacer lo que fuera necesario. Todos rieron cuando Wakaba se dio cuenta de que todo había sido planeado y la habían estado engañando todo el tiempo. Sintiéndose tonta, Wakaba se preguntó por qué le tomó tanto tiempo darse cuenta de las cosas. Ella no quería ser parte del plan ni mentirle a Haruto. Ella deseaba poder elegir libremente con quién quería estar. ¿Y cuándo debes expresar tus sentimientos? Sin embargo, esta situación la obligó a estar cerca de la persona más odiada de la escuela. Si Wakaba se negaba, la intimidarían aún más y podría tener que pagar más de 10.000 yenes por el espejo roto. Nanase comenzó a intentar hacerse atractiva para las posibles novias de Haruto. Wakaba, perdido en sus pensamientos, se sentó en silencio con la cabeza gacha. Nanase se burló y le recordó que estábamos en 4º grado. Torimaki le dijo que su dulce novio había llegado. Cuando Haruto entró, los saludó alegremente, saludándolos y anunciando orgullosamente que había venido a servirles a todos. Desde 1er grado, preguntó a todos en 4º grado dónde estaba Asahina-san. Porque escuché que ella quería hablar contigo. En ese momento, su mirada cayó sobre Wakaba. Y una voz los interrumpió, diciendo que deberían estar peleando ya. Justo entonces, Ryuichi entró en el aula de 4º grado, declarando que hoy terminaría esta batalla de una vez por todas. Haruto le dijo que dejara de decir tonterías, recordándole que también podía esperar en su clase. Enfadado, Ryuichi replicó que nunca dejaba nada sin resolver, y que tomaría una decisión final hoy. Haruto se rió de buena gana, se dio una palmada en el muslo, y comentó que Ryuichi nunca perdía la oportunidad de hacerlo reír. Ryuichi y Haruto comenzaron a pelear. Mientras Wakaba estaba cerca, temblando, Nanase empujó a Shoji hacia adelante. Le preguntó a Ryuichi qué hacía allí. Dijo que a algunas chicas les gustaba Ryuichi, y que debían asegurarse de que no se enterara de su plan de antemano. Shuji tenía miedo de Ryuichi porque sabía que él era salvaje y no la escucharía. Shuji empujó rápidamente a Wakaba hacia adelante. Lo lanzó directamente hacia Haruto, confundiéndolo por completo. Le preguntó si realmente era Wakaba Asahina y si quería hablar con él. Wakaba asintió, nerviosa. En ese momento, Nanase dio un paso adelante y le dijo a Haruto que a Wakaba le gustaba mucho. Haruto parecía despreocupado, como si este asunto no le importara, y creo que esta actuación merece un 4 sobre 10. Nanase estaba enojada, insistiendo en que estaba diciendo la verdad y exigiendo que Wakaba lo confirmara. Wakaba inclinó la cabeza y asintió en silencio. Haruto, sin poder creer lo que veía, se arrodilló. Y empezó a gritar como una loca, preguntando si esto era real. No podía creer lo que estaba pasando, porque nunca había esperado algo así en su vida. Parecía una escena de una mala película para adolescentes. El shock dejó a Haruto exhausto, como si estuviera a punto de desmayarse. Wakaba intentó decir algo, pero no pudo pronunciar palabra. Tenía la cabeza inclinada. Haruto, totalmente incrédulo, comenzó a gritar de nuevo. Wakaba se quedó allí, pensando secamente que ahora tendría que convertirse en su novia, y no era demasiado tarde para decirle que esto era solo una broma. Pero en ese momento, recordó la amenaza de Nanase y perdieron todo coraje para defenderse. Se dio cuenta de que no había salida. No podía dejar de temblar ni huir. Wakaba tuvo que confesarle sus sentimientos por él y rogarle que tuviera una cita con ella. Después de decir todo esto, Wakaba se sintió un poco incómodo. Mientras tanto, Haruto parecía congelado por el shock, como si estuviera completamente paralizado por lo que acababa de escuchar. Ryuichi agitó su mano frente a Haruto, tratando de averiguar qué le pasaba.
En este punto, Ryoichi comenzó a aconsejarle a Wakaba que se olvidara de Haruto. Explicó que era un tipo extraño, que no estaba interesado en las chicas reales del mundo 3D y que solo estaba obsesionado con su esposa 2D. Ryoichi añadió que incluso él estaba sorprendido por la obsesiva devoción de Haruto y sugirió que a Wakaba le convenía olvidarlo para siempre. Justo entonces, Haruto le dio una bofetada a Ryoichi y declaró que estaba completamente listo para irse. Él suplicó dramáticamente frente a Asahina-san, rogándole que si ella realmente lo quería, definitivamente tendría una cita con ella. Haruto recibió la primavera con alegría, orgulloso de no haberle dado nunca falsas esperanzas a Wakaba, y gritó el nombre de su padre, declarar la victoria. Ryoichi le recordó su voto a la diosa 2D, pero Haruto se rió y lo negó. Molesto, Ryoichi le dio un puñetazo, pero Haruto no reaccionó, buscando el amor en los ojos de Wakaba. Haruto le preguntó torpemente a Wakaba si de verdad estaría con él. Sin estar seguro de a qué se refería, le preguntó si eran novios. Ella respondió con un ligero asentimiento. Esto hizo que los ojos de Haruto se llenaran de lágrimas de felicidad. Abrumado, declaró felizmente que si esto era un sueño, él quiere vivir en este sueño para siempre. Haruto le agradeció sinceramente. Los ojos de Wakaba también se llenaron de lágrimas porque quería disculparse. Pero luego inclinó la cabeza y lo felicitó por su nueva relación. Nanase aplaudió felizmente, diciendo que los dos se veían geniales juntos. Wakaba ocultó sus emociones. Él simplemente respondió, gracias. Haruto le preguntó a Nanase si era amiga de Asahina. Nanase lo confirmó rápidamente, incluso instando a Wakaba a confirmarlo también. Wakaba confirmado. Y Haruto se disculpó por hacer esas extrañas preguntas antes. En ese momento, Ryoichi llamó a Haruto y le dijo que si su conversación había terminado, debían regresar. Ryoichi, enfadada, dijo que le había dolido la pierna derecha todo el día y le pedía que le hiciera algo a Haruto. Haruto le dijo a Ryoichi que volviera a clase porque sus compañeros la estaban esperando. Haruto le dijo a Wakaba que sus amigos lo estaban esperando, por lo que tenía que irse. Pero entonces, tímido, le preguntó si quería acompañarlo a casa después de la escuela, pues quería presentarla a sus amigos. Wakaba fingió alegría y aceptó ir con Haruto. Mientras se despedían, Wakaba vio a Haruto irse. En el momento en que desapareció de la vista, ella se desplomó, sintiéndose invadida por una sensación de inquietud, como si una tormenta de emociones se arremolinara en su interior. Nanase comenzó a reír y a burlarse de Wakaba, bromeando que en realidad le había confesado sus sentimientos a ese chico regordete. Sus compañeros también se unieron a las burlas de Wakaba por lograrlo y hacer llorar de alegría al gordito. Nanase continuó burlándose de él. Dijo que Wakaba sería su novia hasta que terminara el juego. También se dio cuenta de que Haruto seguiría siendo un hombre soltero para siempre, e insinuó que Torimaki podría ayudarlo. Todos estallaron en carcajadas. Al observar la situación de Wakaba, comentaron que Wakaba parecía una niña deprimida, mientras que Haruto era un niño regordete y corriente. Bromearon diciendo que la pareja era adorable. Wakaba se dio cuenta de que acababa de decir una gran mentira. Una mentira de la que solo se arrepentiría. Después de la escuela, conoció a los amigos de Haruto y notó su felicidad después de confesarle sus sentimientos. No podía dejar de preocuparse por lo que pasaría cuando Haruto descubriera que era solo una broma. Haruto le presentó a sus amigos, Nakagawa, su amigo de la infancia, y Ryoichi, su compañero desde la escuela secundaria. Nakagawa saludó cálidamente a Wakaba y la animó a llamarlo por su nombre informalmente. Mientras Ryoichi bromeaba diciendo que la protegería, Wakaba respondió cortésmente, expresando su placer por conocerlos. Al oír el nombre Wakaba, Haruto la elogió, diciendo que era tan hermosa como su apariencia. Nakagawa se sorprendió al darse cuenta de que Haruto ni siquiera sabía su nombre hasta ese momento. Ryoichi se burló de Haruto, diciendo que no había notado a Wakaba hasta que la conoció en clase, pero que estaba bien. Nakagawa felicitó a Haruto, creyendo que con el tiempo se volverían más cercanos. Ryoichi le dio una palmadita en el hombro a Nakagawa, deseándole buena suerte y reconociendo el éxito de Haruto. Conmovido, Haruto agradeció a sus amigos con lágrimas en los ojos. Ryoichi dijo que las presentaciones habían terminado y que debían irse. Nakagawa asintió y sugirió que pasaran un rato a solas. Cuando Haruto preguntó, Ryoichi dijo que tenía una sesión de práctica de fútbol y Nakagawa tenía algo que hacer. Ambos se fueron.
Haruto se despidió con la mano y dijo que se volverían a ver al día siguiente. Los amigos de Haruto se fueron, comentando que se veía realmente lindo al lado de Wakaba. Haruto respondió tímidamente que su amistad era muy especial y que era genial poder hablar libremente de cualquier tema. Wakaba parecía confundido. Haruto sugirió que volvieran a casa y Wakaba estuvo de acuerdo. Caminó a casa en silencio. Cuando de repente vio a Nanase parada frente al edificio de la escuela, sus ojos la miraron fijamente. Los recuerdos de su conversación anterior regresaron a su mente, especialmente desde que Nanase la felicitó por tener novio y explicó que ahora tenían que estar juntos como pareja. Se sintió como una nueva responsabilidad para Wakaba. Al ver su ansiedad, Haruto preguntó si pasaba algo, pero ella simplemente respondió: «Nada». Continuaron caminando en silencio camino a casa. Haruto parecía muy preocupado, intentando constantemente mantener una conversación con Wakaba. Le preguntó sobre sus pasatiempos, los programas de televisión que veía y su familia, tratando de mantener la conversación fluida. Sin embargo, Wakaba solo podía dar respuestas breves y extrañas. Empezó a sentir que Haruto podría pensar que ella era una chica tímida y aburrida. Haruto preguntó si la casa de Wakaba estaba cerca, y ella respondió que su casa estaba a poca distancia, y desde allí volvería sola. Haruto asintió con cierta tristeza. Wakaba reflexionó sobre el día, pensando que la tarea estaba completa, y que pronto terminaría. Como dijo Nanase, fue solo un ejercicio. Mientras Haruto se preparaba para despedirse, mencionó que se verían mañana en la escuela. Al ver que ella permanecía en silencio, él preguntó gentilmente si pasaba algo. Después de un momento de vacilación, Wakaba preguntó con cautela si estaba libre el sábado. Haruto dudó, con los ojos llenos de incertidumbre, antes de responder en voz baja que no estaba seguro. Wakaba reunió su coraje, respiró hondo y le preguntó, con la voz ligeramente temblorosa: ¿le gustaría tener una cita con ella? Cuando llegó el día de la cita, Wakaba se vistió elegante y caminó hacia el lugar de la cita con nerviosismo. Pensó que era la primera vez en su vida que tenía una cita con un chico. Sabía que estos momentos siempre eran especiales en la vida de todos, pero para ella, hoy también era una amarga realidad. Un día que sería recordado, pero no como ella esperaba. Revisó el pronóstico del tiempo, vio que estaba nublado, y secretamente deseó que lloviera para que la cita se cancelara. El aterrador recuerdo de haberle confesado sus sentimientos a Haruto regresó repentinamente. Ella todavía no podía creer que realmente iba a tener una cita con él. Sintiéndose abatida, maldijo su vida y miró el reloj. Solo faltaban 15 minutos. En ese momento, Haruto estaba temblando en el parque. Estaba nervioso porque era su primera cita. No mucho después apareció Wakaba. Abrumado por la tensión, Haruto agitó las manos repetidamente para señalar. Wakaba intentó calmarse, obligándose a parecer alegre. Forzó una sonrisa forzada y preguntó: «¿Te hice esperar mucho?» Haruto todavía se despidió con la mano. Asegúreles que todo estará bien y que todavía tienen tiempo. Él tímidamente dijo que la fecha finalmente había llegado. Wakaba tenía una expresión de desconcierto y respondió con torpeza que estaba bien. Los dos comenzaron a caminar juntos, pero Wakaba actuó con frialdad y molestia. A pesar de que Haruto intentó iniciar una conversación, ella fingió estar alegre, ocultando su incomodidad. Haruto comentó que era irónico que el clima estuviera tan sombrío hoy, pero aún así dijo con optimismo: «¿Se lo pasarán bien?» Wakaba suspiró y aceptó de mala gana. Luego procedieron a entrar al cine, que estaba lleno de gente, y tenía largas filas de personas esperando. Mientras se abría paso entre la multitud, Haruto le preguntó a Wakaba qué película quería ver y sugirió una película romántica en lugar de una de terror o de acción. Wakaba vio un cartel en la pared y sugirió la última película de moda, la película de White Lily. Haruto asintió en señal de acuerdo y dijo que iría a comprar los boletos de inmediato. Antes de irse, le aseguró a Wakaba que no se preocupara. «Regresará pronto. Dile que espere pacientemente». De pie allí solo, Wakaba estaba aturdido. De repente se dio cuenta de que, aparte de su familia, había pasado mucho tiempo desde que alguien la había tratado con tanta amabilidad. Se preguntó cuándo fue la última vez que alguien se había preocupado tanto por ella. Haruto y Wakaba se sentaron uno al lado del otro cuando comenzó la película. Pero entonces apareció un tráiler. De repente, Wakaba recordó a Futaba, quien siempre se quejaba de que la gente iba al cine a ver películas, no a ver anuncios.
Pensando en la impaciencia de Futaba, Wakaba se rió entre dientes, dándose cuenta de cuánta alegría le había traído alguna vez. De repente se dio cuenta de que había estado tan absorta en la película que si no hubiera prestado atención a la persona que estaba a su lado, podría haber olvidado que se trataba de una cita. Había pasado mucho tiempo desde que había ido al cine, por lo que Wakaba decidió disfrutar plenamente de la experiencia, sumergiéndose en cada fotograma. A medida que la historia se volvía más cautivadora, Wakaba se sumergía en cada escena con disfrute y un toque de satisfacción. En ese momento, Haruto, sintiendo una oportunidad, colocó suavemente su mano sobre la mano de Wakaba. Una conmoción la recorrió y en una reacción refleja, instintivamente retiró la mano y dejó escapar un jadeo suave y sorprendido. El ambiente a su alrededor se volvió repentinamente incómodo cuando algunas personas cercanas notaron el momento embarazoso entre ellos. Wakaba se sonrojó de vergüenza. Ella murmuró una disculpa. Haruto estaba igualmente nervioso. Rápidamente asumió la culpa y admitió que había ido demasiado lejos. Pero fue el fugaz dolor en su voz lo que hizo que Wakaba se preguntara: ¿era este momento tan normal para Haruto como la asfixiaba? Sin soltar la mano de Haruto, Wakaba habló con ansiedad, diciendo que, como ya eran pareja, cosas así ocurrirían tarde o temprano. Inclinó la cabeza, disculpándose efusivamente por su reacción anterior. Haruto entró en pánico, se cubrió la cara y tembló por todas partes, diciendo repetidamente que todo era su culpa. Justo en ese momento, la película terminó y el público comenzó a abandonar la sala. Ambos caminaron silenciosamente hacia el exterior. Mientras caminaban, Haruto se detuvo de repente. Inclinó la cabeza ante Wakaba con la voz llena de remordimiento. Confesó que le daba vergüenza levantar la vista y se disculpó sinceramente una vez más. Haruto admitió que no tenía absolutamente ninguna experiencia en relaciones románticas. Esta también era su primera cita, por lo que actuó un poco apresuradamente. Wakaba lo miró, asegurándole gentilmente que no había necesidad de seguir disculpándose por algo tan pequeño. Luego le sonrió. Haruto preguntó cómo podrían llegar a Wakaba, sugiriendo que todavía tenían tiempo antes del almuerzo y podrían ir de compras. Wakaba estuvo de acuerdo, y mientras Haruto buscaba una tienda adecuada, vio una tienda justo detrás de él. Pero antes de que pudiera decir nada, la atención de Haruto se desvió hacia la galería. Él sugirió con entusiasmo pasar algún tiempo allí, arrastrando a Wakaba antes de que ella pudiera reaccionar. Dentro, el ambiente era animado, con vítores y sonidos de videojuegos resonando por todas partes. Haruto quedó cautivado por el vibrante paisaje. Me di cuenta de que se acaban de agregar muchos juegos nuevos. Se volvió hacia Wakaba y le preguntó qué juego quería probar primero. Wakaba dudó un momento y dijo que nunca había estado en lugares como ese y que por lo tanto no sabía nada. Haruto sonrió brillantemente y declaró con confianza: «Entonces hoy, un joven e inexperto Haruto te guiará en el mundo de los videojuegos». Haruto tomó dinero de la máquina y lo cambió por fichas de juego. Al ver esto, Wakaba se ofreció a pagar en su lugar. Sin embargo, Haruto se negó gentilmente, recordándole que ya había pagado la comida y las bebidas antes, por lo que era justo. Estaba genuinamente feliz de ver que Wakaba se preocupaba por él con tanta sinceridad. Sosteniendo las monedas en su mano, Haruto le preguntó a Wakaba qué juego quería jugar primero. Explicó que la máquina de garra, UFO Catcher, era la más fácil, pero desafortunadamente era defectuosa y costaba más que su valor real. Entonces, inesperadamente, le preguntó a Wakaba si le gustaban los programas de concursos en la televisión. Al verla asentir con curiosidad, Haruto señaló un juego y sugirió emocionado: «Entonces, probemos este». Wakaba dudó por un momento, pero Haruto, notando su incertidumbre, la animó. «Esta es una forma divertida de poner a prueba tus conocimientos». Con entusiasmo, eligió un tema y presionó el botón de inicio del juego. Poco a poco, Wakaba respondió cada pregunta. Su confianza creció a medida que avanzaba hacia la ronda final. Ambos miraron fijamente la pantalla. La tensión era evidente. Haruto, con emoción y orgullo, confesó que era la primera vez que llegaba a la ronda final de un juego de preguntas y respuestas, y no se olvidó de animar a Wakaba para seguir ganando. Wakaba, recordando los días de su infancia en los que jugaba pero nunca los terminaba, sintió una mezcla de determinación y ansiedad cuando apareció la pregunta final en inglés.
Ella dudó por un momento, insegura, con el corazón acelerado mientras se preparaba. En la pantalla apareció la pregunta: ¿deberían dejar de fumar? El corazón de Tim Wakaba se aceleraba mientras luchaba con la difícil expresión en inglés. Su ansiedad aumentaba con cada segundo que pasaba. Mientras el reloj avanzaba, ella respiró profundamente, tratando de mantener la calma. Sus ojos recorrieron las 3 opciones en la pantalla y la segunda captó su atención. Parece encajar con el contenido de la pregunta, aunque es algo inusual en comparación con las otras opciones. Tenía el presentimiento de que podría ser cierto, pero la duda aún la perseguía y sintió una oleada de inquietud. No pudo evitar reflexionar sobre su constante lucha con la vacilación, un hábito que siempre la frenaba. A falta de poco tiempo, Wakaba se sintió abrumado y admitió que la palabra libro tiene muchos significados. Cerró los ojos y casi se dio por vencida, diciendo que no podía hacerlo. Haruto la consoló, explicándole que un libro podía ser un contrato o un registro, y señalando que los diccionarios proporcionan muchas palabras con significados que pueden cambiar completamente el contexto. Sonriéndole, la animó a considerar que la respuesta podría ser una elección diferente a las demás. Haruto explicó que rendirse no era una buena opción, y la animó a responder la pregunta. Sus palabras resonaron profundamente dentro de Wakaba. Comenzó a conectar los significados de las palabras, reflexionando sobre cómo había superado desafíos y dificultades en el pasado. Apretó los puños al darse cuenta de que la segunda opción era la respuesta correcta. Y elígelo con confianza. Incluso después de ver la respuesta correcta, ella todavía estaba asombrada. Haruto la felicitó. Felicítela por obtener una puntuación alta y ganar el juego. Wakaba, aún en shock, se detuvo de repente y aplaudió junto con Haruto, rebosante de emoción y vítores. Se dio cuenta de que lo había logrado. Aunque sabía que era solo un juego, la victoria le produjo una profunda satisfacción y alegría. Después de un rato, se sintió genuinamente emocionada y orgullosa de sí misma. Y su felicidad fue indescriptible. Agradeció con entusiasmo a Haruto por ayudarla a responder correctamente la última pregunta. Haruto admitió con humildad que su inglés siempre había sido bueno desde la infancia, aunque era pésimo en otras materias. Wakaba le dijo en tono de broma que no fuera tan modesto. Haruto le preguntó a Wakaba si quería jugar otro juego. Normalmente ella se negaría sin pensarlo mucho, pero esta vez aceptó sin dudarlo. Juntos jugaron algunos juegos y Wakaba experimentó una alegría especial que nunca antes había sentido. Una sensación de felicidad rara y extraordinaria. Al mirar sus relojes, se dieron cuenta de que era la hora del almuerzo. Haruto sugirió ir a un restaurante que conocía, famoso por su deliciosa comida, y le preguntó si quería ir. En este punto, el almuerzo había desaparecido por completo de la mente de Wakaba. Por eso no respondió inmediatamente. Haruto le aseguró que si no tenía hambre, podían saltarse el almuerzo. Wakaba comenzó a hurgar en su bolso y sacó una caja de bento, entregándosela a Haruto. Le sorprendió la comida y preguntó, asombrado, si era casera. Wakaba asintió, preguntando con curiosidad por qué le interesaba tanto. Haruto miró fijamente la lonchera. Esto hizo que Wakaba se estremeciera, sintiéndose un poco avergonzada. Explicó que no había mencionado el bento antes, porque creía que Haruto ya tenía planes para la cita, incluyendo reservar en un restaurante. Haruto estaba abrumado por la emoción. Empezó a gritar a todo pulmón, sobresaltando a Wakaba y dejándolo sin aliento. Haruto exclamó que por fin había recibido una lonchera casera, un magnífico tesoro, comparable a las armaduras legendarias más poderosas. Apareció ante sus ojos. Hizo el anuncio de forma dramática y emotiva. Luego estalló en lágrimas, lo que llevó a Wakaba a intentar rápidamente calmarlo. Mientras lo observaba llorar, Wakaba de repente se dio cuenta de que lo estaba observando de cerca. A pesar del ligero caos, descubrió que todo parecía muy natural cuando estaba cerca de Haruto. Y mirarlo no les produjo ninguna sensación de aburrimiento. Al contrario, solo los acercó más. Cuando encontraron un lugar, Haruto preguntó si podían sentarse a comer allí. Wakaba respondió que podían disfrutar de su comida tranquilamente, siempre y cuando no viniera nadie más. Y también mencionó que encontrar ese lugar no fue fácil. Comenzaron a comer sus cajas de bento, y Wakaba observó a Haruto, quien claramente estaba disfrutando su comida. El motivo de la lonchera se fue aclarando poco a poco.
Wakaba la trajo porque Nanase le había aconsejado que llevara una lonchera casera en su primera cita. Haruto elogió con entusiasmo la deliciosa caja de bento y dijo que fácilmente podría comer 3 tazones de arroz solo por el tamagoyaki. Al oír esto, Wakaba se sintió feliz y por un momento se preguntó si estaba tan feliz porque ella lo había hecho por él, aunque rápidamente descartó el pensamiento como una tontería. Mientras comía, ella no podía dejar de mirarlo. Wakaba encontró que Haruto era una persona interesante. Sus emociones eran obvias, ya fuera feliz o triste, nunca pretendía ser feliz. Si alguien lo conociera, se daría cuenta de que es muy diferente a los rumores. Ella solía pensar que Haruto solo hablaba de juegos y manga, pero la realidad era diferente. Haruto siempre se preocupó por ella, mientras que Wakaba, a pesar de su torpeza social, sorprendentemente pudo conversar con él cómodamente. Apenas podía creer que alguna vez no hubiera estado dispuesta a hablar con el tipo de persona que era él. Durante la comida, Haruto se disculpó por terminar su bento, diciendo que estaba irresistible. Wakaba le aseguró que estaba bien. Haruto elogió la cocina de Wakaba y le preguntó si solía cocinar en casa. Wakaba compartió que a menudo ayuda a su madre en la cocina, a diferencia de su hermana gemela. Es un cocinero terrible pero muy hábil con sus manos. A pesar de ser gemelas, sus hábitos y habilidades eran completamente diferentes. Haruto se sorprendió y le preguntó si tenía una hermana menor, dando a entender que su familia estaba compuesta por 4 personas. Wakaba confirmó felizmente y habló con orgullo de su hermana menor, quien siempre tiene helado en la mano. Dijo que su hermana menor es una presentadora talentosa, muy relajada y completamente diferente. Admira sus impresionantes habilidades atléticas y la considera una buena hermana que siempre cuida de su hermana mayor. A veces, Wakaba sentía celos de su hermana menor debido a las notables diferencias entre ellas. Luego habló de su amable y generosa madre, que podía asustar a alguien cuando su ira se salía de control. Y sobre el padre, el único hombre de la casa con aficiones extrañas, pero con un altísimo sentido de la responsabilidad. Haruto preguntó sobre el pasatiempo inusual de su padre, y Wakaba le explicó que coleccionaba figuras de Van Damme, un tipo de modelo hecho de plástico. Haruto compartió con entusiasmo su pasión con Van Dams y calificó al M91 como un robot de alta calidad. Cuando le preguntó a Wakaba si le gustaba el trabajo de su padre, ella reveló que no solo ella, sino también su madre y su hermana admiraban enormemente lo que su familia hacía por los demás. Para ella la familia siempre ha sido lo primero, y siempre está feliz de hablar de ellos. La conversación mostró que Wakaba y Haruto se sentían cada vez más cómodos el uno con el otro, con Haruto respondiendo de manera educada y cálida, asintiendo y sonriendo, pero nunca cruzando la línea. Ella preguntó por la familia de Haruto, y él compartió que su padre era profesor de secundaria. Desde pequeño, su padre se esforzó por asegurar que Haruto recibiera una educación digna. A pesar de ello, tenía un carácter humorístico y solía contar chistes raros. Sin embargo, Haruto se preocupa cada vez que su padre bebe cerveza y se vuelve demasiado emocional, lo que lo hace sentir ansioso. Haruto señaló a Wakaba, indicando que su madre era completamente diferente a su padre. En esencia, su madre era una mujer excepcional que odiaba perder. Hace poco hubo una gran oferta en el supermercado, y ella fue la primera en llegar. A pesar del frío, por mucho que haga, siempre va al mercado a las 4 de la mañana. Haruto intentó detenerla, pero ella no le hizo caso. Incluso su hermana mayor, Mifuyu, solía ir al mercado con su madre. Cuando Wakaba preguntó por ella, Haruto compartió que Mifuyu solo tiene 14 años. Haruto continuó explicando que su hermana mayor no se parecía a él en apariencia, pero era increíblemente hermosa e inteligente. La gente solía decir que poseía belleza y sabiduría. También reveló que sospechaba que Namikawa estaba enamorado de ella y le enviaba mensajes cada vez que tenía tiempo. Wakaba se sorprendió mucho al oír esto. Haruto añadió que su hermana mayor podía ser muy cruel. Sabía que Namikawa la amaba y lo usaba deliberadamente para su propia diversión. Wakaba encontró a la familia de Haruto bastante interesante. Cada momento de la vida es hermoso y Haruto quiere vivir cada momento al máximo. Wakaba sonrió felizmente, pero después de un rato, Haruto se quedó en silencio, inclinó la cabeza y le dijo a Wakaba que tenía algo que decir. Cuando Wakaba le preguntó qué quería decir, Haruto empezó a temblar
intentando armarse de valor. El sudor le corría por la cara y apretó los puños. Sin pensarlo demasiado, él le preguntó apresuradamente qué le gustaba de él. La pregunta sorprendió a Wakaba. No respondió y se puso tensa. Haruto se disculpó rápidamente, diciendo que no debería haber preguntado y rogándole que no se molestara. Para animarla, le explicó que simplemente tenía curiosidad. De repente, un niño corrió. Señaló a Haruto y lo comparó en voz alta con un cerdo. Poco después, un adulto entró corriendo, visiblemente nervioso, y comenzó a disculparse, explicando que el niño estaba siendo disciplinado por su comportamiento. Sin embargo, Haruto intervino rápidamente, asegurándoles a los adultos que no había nada de qué preocuparse, y se inclinó para hablar directamente con el niño, curioso acerca de sus intereses. Haruto le preguntó al niño si le gustaban los cerdos. El rostro del niño se iluminó de emoción al empezar a hablar de su amor por los cerdos, no solo por sus alegres sonidos, sino también porque los platos de cerdo sabían deliciosos. Haruto rió entre dientes, añadiendo en broma que el cerdo estaba delicioso. El chico, sintiendo una conexión, decidió ponerle a Haruto un apodo travieso y le pidió que le dijera su verdadero nombre. Tras saberlo, el chico lo repitió con una sonrisa radiante, disfrutando de la conversación. Los adultos, al notar el paso del tiempo, apartaron al niño con cuidado, recordándole su siguiente plan, pero sin olvidar despedirse de Haruto con renovada admiración. Haruto permaneció de pie sonriendo mientras los veía partir y luego miró a Wakaba. Ella parecía divertida, pero permaneció en silencio. Su expresión se suavizó tras la conversación. Al enterarse, comenzaron a hablar. El hombre notó la tensión silenciosa entre ambos. Se disculpó con Wakaba y luego, con curiosidad, le preguntó si estaban saliendo. Ella respondió amablemente con un sí. El hombre, apresurado, llamó a Taichi y le recordó que la película estaba a punto de empezar. Taichi, que siempre había estado siguiendo a Haruto, anunció que iba a ver una película sobre pingüinos. Haruto, curioso, comentó que había oído hablar mucho de ese anime. Y escuché que la película recibió críticas bastante positivas. Con entusiasmo. Taichi reveló que había escuchado que la película presentaba muchos dioses, lo que hizo que Haruto se detuviera y pensara. Luego volvió a preguntar: ¿te refieres a 8 millones de dioses? Taichi, con los ojos abiertos, asintió con la cabeza. Luego se rió y explicó que, en pocas palabras, era una forma metafórica de referirse a todo en la naturaleza, desde el fuego y la lluvia hasta los inodoros. Haruto, sin mostrar ningún signo de vergüenza, la detallada explicación fascinó a Taichi, dejándolo sin palabras ante la interesante información cultural. Justo entonces, su padre lo llamó y lo apartó con suavidad. Taichi siguió rápidamente a su padre, y Haruto los observó mientras se iban. Me pregunté si debería continuar con el almuerzo. Tras terminar de comer, emprendieron el regreso. Wakaba estaba absorto en sus pensamientos, y Haruto, al notar su silencio, intervino, comentando que la niña era realmente muy linda. Wakaba asintió, añadiendo que Haruto parecía saber mucho de cosas diversas, especialmente de los 8 millones de dioses, ya que hablaba de ellos sin titubear. Haruto explicó que le apasiona recopilar información aleatoria, y que a menudo la lee de diversas fuentes de noticias. También mencionó la película que el niño quería ver, diciendo que era un poco triste, porque reflejaba cómo, cuando alguien es olvidado por todos, se convierte en un dios descolorido e insignificante, desapareciendo gradualmente en la oscuridad. Wakaba reflexionó, permaneciendo en silencio por un momento, sintiendo que nadie se daría cuenta si desaparecía, y una ola de tristeza lo invadió. Haruto de repente se detuvo, y dijo que hay cosas en el mundo que no se pueden ver a simple vista. Estas cosas a menudo no son evidentes a simple vista, pero él cree que siempre están con nosotros y nos protegen. Wakaba preguntó si estaba hablando de dioses o hadas. Haruto cambió rápidamente de tema. Se refiere a una leyenda occidental sobre las almas de los muertos que se convierten en hadas, invisible e inaudible para la mayoría de la gente. Salvo algunos individuos especiales, Haruto explicó que estas hadas son completamente diferentes a los fantasmas japoneses. Con una sonrisa traviesa, le preguntó a Wakaba si creía que él les estaba hablando. Haruto se burló de Wakaba, diciendo que las hadas la habían descrito como una niña inocente. Antes de conocerse, la sorprendió y la confundió,
pero se tranquilizó cuando él se rió y admitió que solo bromeaba. Wakaba lo regañó por la mentira, pero su ánimo mejoró poco a poco. Haruto explicó que había notado que ella parecía triste antes y quería animarla. Él asume la responsabilidad por cualquier incomodidad que pueda ocurrir en el cine. Y cuando vio que su humor había mejorado, le aseguró que ya no había necesidad de preocuparse. Wakaba se llevó la mano al corazón, sintiendo una inesperada sensación de paz y dándose cuenta de que había disfrutado mucho de esta cita. Fue un momento significativo que confirmó su decisión de venir. De repente, su teléfono vibró con un mensaje de Nanase recordándole su tarea y solicitándole una foto. El recordatorio cambió su humor, pero le pidió ayuda a Haruto. Él accedió de inmediato, aunque con cierto nerviosismo. Ella posó con seguridad, disimulando sus emociones con una sonrisa forzada. Al terminar la sesión de fotos, le dio las gracias, aunque su tristeza seguía siendo innegable. Cuando Wakaba volvió a parecer triste, Haruto lo notó y le preguntó amablemente si estaba bien. Wakaba respondió que sí, aunque su expresión delataba lo contrario. Con un gesto amable, Haruto señaló un banco, sugiriéndole que descansara un rato y asegurándole que no necesitaba sentirse molesta. Como viene aquí a menudo, le pidió permiso al gerente e informarle a Wakaba que pueden sentarse allí. También le ofreció una taza de té. Cuando Wakaba abrió la botella de té, su mente regresó a la pregunta anterior de Haruto sobre lo que le gustaba. En ese momento, se dio cuenta silenciosamente de que ya no se sentía incómoda con la presencia de Haruto. Wakaba comenzó a recordar lo sucedido en el cine y con un sentimiento genuino, admitió que Haruto era una persona amable.